Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestro fórum online. Muchísimas gracias de conectaros esta tarde con nosotros. Yo soy Sara Infantes y formo parte del equipo de experiencias y comunicación de BTAE Brand Experience Madrid y bueno, como todos los miércoles estoy encantada de estar con vosotros presentando una de nuestras secciones favoritas, los miércoles de Anaya Touring. Ya sabéis que bueno, este es un espacio en el que os invitamos a viajar y a recorrer el mundo, siempre de la mano de Anaya y de sus últimos lanzamientos. Y bueno, hoy es la última presentación con Anaya de la temporada 2020-2021 y os traemos una presentación muy especial. Hoy vamos con esta maravillosa guía, se llama El sonido de la naturaleza, calendario sonoro de los paisajes de España. Y bueno, en esta guía su autor, Carlos de Ita, nos propone un viaje, un recorrido a través de la geografía española, a través de las diferentes estaciones del año y de su paisaje sonoro. Y la verdad es que es una guía muy especial de la que vamos a disfrutar no solo de sus textos y de las maravillosas ilustraciones que vamos a encontrar en su interior, sino también que vamos a disfrutar de esa banda sonora de la naturaleza gracias a esos códigos QR que vamos a encontrar en el interior de las páginas. Y bueno, para presentar cómo se merece esta guía, hoy contamos con la participación de sus creadores. Ellos son Carlos de Ita, que ya le tenemos por aquí. También está con nosotros Francisco José Hernández, que es el encargado de esas ilustraciones tan maravillosas que vamos a encontrar en la guía. Y también contamos con Laura López, que es la editora. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de nada, daros la bienvenida y, bueno, y sobre todo también daros las gracias por estar con nosotros y la enhorabuena porque esto es una joyita. La verdad es que os ha quedado un libro precioso. Y bueno, antes de dejaros a solas con nuestros espectadores, quería explicar un poquito brevemente en qué consiste la dinámica de la presentación. Yo ahora desapareceré, pero estaré muy atenta escuchando a nuestros invitados de hoy y también tomando nota de todos aquellos comentarios y preguntas que queráis que yo les traslade al final de la presentación a nuestros invitados. La manera de hacerlo es a través de nuestro chat. En la parte inferior de vuestras pantallas vais a encontrar un icono donde pone chat y nada, simplemente es pinchar en ese icono y dejar por escrito esas palabras o comentarios que queráis que yo les traslade al final de la presentación a nuestros invitados. Y bueno, también antes de daros paso a vosotros, Carlos, Francisco y Laura, me gustaría que los espectadores vieran un breve vídeo, un breve resumen de lo que contiene esta guía sonora y de lo que van a poder encontrar en las páginas, ¿vale? Del sonido de la naturaleza. Así que nada, os dejo con el vídeo y nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Bueno, pues nada, antes de nada quería dar las gracias a Sara y a BT Travel Brand por dejarnos todos los miércoles presentar las novedades de Anaya Touring. Y bueno, antes de empezar a hablar con Carlos y con Francisco,
quería un poco hablar de ellos, contaros un poco su trayectoria profesional. Carlos, bueno, lo voy a leer para no dejarme nada. Es especialista en la grabación del sonido de la naturaleza y el paisaje sonoro, actividad que comenzó a practicar hace más de 30 años. Es guionista de documentales y colabora desde hace años en la cadena SER. También ha participado en la grabación y montaje de bandas de sonido ambiente para documentales y largometrajes y ha publicado varias colecciones de discos sobre paisajes sonoros naturales, los parques nacionales españoles y algunas guías de identificación de los cantos de aves. Es autor de varias guías en Anaya Turi y del libro Viaje visual y sonoro por los bosques de España. Además, ha recibido el premio de la Fundación BBVA a la difusión del conocimiento y sensibilización de la biodiversidad en España. Y Francisco Hernández, el ilustrador, es biólogo de formación, pero artista de vocación. Se formó por su cuenta en el dibujo y en la pintura al descubrir un libro de John Busby, y luego le ha influido otros artistas como Robert Bateman o Lars Johnson en su obra. Ha trabajado en las marismas de Guadalquivir y Doñana, lugares en los que ha pintado muchos de sus dibujos de aves al natural, y en otros lugares como los Pirineos, Picos de Europa, Cabo de Gata, las sierras de Cádiz y el estrecho de Gibraltar, además de países como Marruecos, Irlanda o Escocia. En los últimos años ha combinado su profesión de biólogo con la ilustración y ha creado la web Avestrazos, donde podéis ver muchos de sus trabajos. También ha expuesto en España, Francia, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Rusia. Es miembro fundador de la Asociación Española de Artistas de la Naturaleza y además ha publicado varios libros con sus ilustraciones. Bueno, bienvenidos a los dos, Carlos, Francisco, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, el vídeo que nos ha mostrado ahora Sara y que ha hecho Carlos es un resumen un poco de lo que vais a encontrar todos en el libro. Pero bueno, quería empezar con Carlos, que fue un poco el que tuvo la idea del libro, porque es un libro muy personal, ¿no, Carlos? Después de 35 años trabajando en el sonido, tenías ganas de hacer este libro. ¿Qué tiene de especial esta publicación tuya? Este libro es un resumen de media vida en el campo, de muchos días, muchas horas, muchos madrugones, muchas noches a la espera, escuchando, en escucha atenta en el campo, lo que sucede ahí, ¿no? Ese es mi trabajo. Entonces, esto es una actividad que en este libro hay una recopilación de situaciones, de grabaciones que yo he vivido directamente en primera línea, en primera persona, allí, en una inmersión en la naturaleza. Y está contado todo eso pues, de una manera peculiar, que es como yo cuento las cosas, que es a través de cómo suena, y también incluso los textos escritos lo que cuentan es cómo es ese lugar desde un punto de vista, digo bien, del que oye, del que escucha. A mí me gusta decir que este es un libro que se puede ver de oídas, ¿no? Que casi con los ojos cerrados, perdona Francisco, pero bueno, luego hablamos de tus expresiones, casi con los ojos cerrados se puede ver lo que está contando, porque los sonidos, los códigos QR que están ahí en cada página, en cada episodio, en cada vivencia, pues cuentan lo mismo que cuenta el texto y cuentan una cosa parecida a la que cuenta la imagen, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de recopilar una vida entera andando con un micrófono en la mano, más que con un micrófono callado, en silencio, despacio y en silencio, escuchando lo que pasa. Porque el libro está estructurado, ¿no? Como un calendario, ¿no? Haces un recorrido por todos los meses del año y muestras cómo los paisajes cambian. No suena igual el paisaje en enero que en agosto con el calor, ¿no? O en abril con la primavera. Claro, es que no hay dos paisajes iguales, no hay dos momentos, no hay dos paisajes sonoros iguales, no hay dos bosques que suenen igual y no hay 2 horas dentro de un bosque que suenen igual. Cada momento tiene su propia banda de sonido. Y eso creo que se puede explicar muy bien por medio del sonido, de la grabación. En una grabación suena el bosque, suena una laguna, suena un jardín, suena la alhambra, como hemos visto antes en la presentación, suena el agua en la alhambra, pero también suena el frío, suena el calor, suena el espacio abierto, suena el espacio cerrado, suenan las tormentas, el agua, los vientos, todos los vientos, suenan todos los insectos. La base del paisaje sonoro en realidad no son los pájaros, son los insectos, los grillos, los saltamontes. Todo eso está ahí colocado
más o menos en su época del año, más o menos porque España es un país muy grande y desde los Pirineos hasta la isla del Hierro pues hay un desfase muy grande de estaciones, climáticas, pero más o menos si te asomas a esos 70 y tantos episodios y algunos apéndices, sí que puedes tener una idea de un calendario de la naturaleza por medio de sus sonidos. Ya digo, no hay dos momentos que suenen igual. Y también una especie de geografía sonora. Parece que esa geografía es más personal porque registra más mis áreas de campeo, mis territorios de campeo, ¿no? La cabra tira al monte y yo tiro a mis zonas. Entonces, en este libro pues está toda España, bueno, está picoteando por toda España, la península y las islas, con una cierta tendencia, claro, a mis querencias, ¿no? A las zonas por las que yo ando más. Pero bueno, en resumen, digamos que eso es lo que yo he oído. Pues ha sido difícil he resumir. oído en estos 30 y tantos años andando por el monte. Y aquí el experimento no solo que suena, sino que también los textos que acompañan o que integran el libro, en realidad cuentan lo mismo que lo que está sonando. Es una especie de dictado, ¿no? Si tú lees el texto, milagrosamente aquello sale por un altavoz, ¿no? Entonces, bueno, pues es un experimento que a mí creo que demuestra, es un experimento muy testado, ¿eh? No es la primera vez que nos lanzamos a la piscina, pero demuestra que por medio del oído, de oídas, también se puede ver. Me ha costado mucho resumir, ¿no? Recopilar tus 35 años de experiencia en un libro, que haga este recorrido y un poco que todo lo que querías que apareciera, o has tenido que dejar algo fuera. Bueno, ha quedado, si quieres, damos una segunda, una segunda parte, ha quedado mucho en el tintero, mucho en el archivo sonoro, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí están, junto con las experiencias contadas en un libro hermano, aunque no es parecido, que es el anterior de Los Bosques, que también es un libro que suena, es un libro con sus códigos QR, solo que de otra manera, pero también suena. Ahí está la parte gruesa, la parte más amena, si quieres, más sonora, más eufónica de todos estos recorridos por el campo. Están todos los protagonistas importantes, están los linces, están los urogallos, están los lobos, los flamencos, los gansos, las grullas, los buitres, las águilas imperiales, las aguillas, todas las grandes vocalistas de la naturaleza ibérica, bueno, ibérica española, porque también están los canarios, están ahí actuando. Entonces, bueno, yo creo que es un resumen, algunos habrá escapado, pero es un resumen bastante completo. Bastante bueno, completo, ¿no? Quedan muchos pendientes. Mira, yo empecé a contar, porque a grabar empecé antes, pero a contar lo que grababa empecé en la cadena SER y sigo con Iñaki Gabilondo. Y siempre cuando nosotros preparábamos cosas para que se emitieran y no cabían, pues porque no había tiempo, Iñaki decía, no te preocupes, eres el único que lo va a echar de menos, porque nadie sabe que lo tenías preparado, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que nadie eche de menos ningún sitio, salvo su pueblo, todo el mundo echa de menos su pueblo, pero que nadie eche de menos ningún sitio, aunque quizás estén en un cajón esperando una siguiente publicación. Porque luego mientras preparábamos este libro, ¿no? Teníamos ya el anterior, el de Bosques, que funcionó muy bien, y queríamos hacerlo distinto, y yo creo que los dos estuvimos de acuerdo que este libro pedía ilustraciones, ¿no? Que te acompañaran los textos, a tus textos y a tus sonidos, ilustraciones de acuarela, ¿no? Y ambos yo creo que estuvimos de acuerdo en eso, y también el ilustrador, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, para mí fue un sueño. Cuando me dijiste que querías que había la posibilidad de usar ilustraciones, porque yo pienso que el sonido es una secuencia dinámica, es como un vídeo, ¿no? Como una película, y una fotografía es una secuencia estática. Entonces, no combina muy bien a veces un sonido con una fotografía fija, por muy buena que sea la foto, ¿eh? No voy a poner críticas. Pero en cambio una ilustración, el artista en la ilustración ha metido, si quiere, el movimiento, la acción, el tiempo. Entonces yo creo que combina mucho, es más, usamos el mismo lenguaje. En alguna parte del libro lo digo, que además el sonido es un dibujo como de trazo diluido. Cuando un pájaro canta, un trueno retumba, tú estás viendo, eso suena con que el sonido se ve, ¿no? Tú estás viendo una imagen pero sin perfiles muy definidos, ¿no? Es una cosa casi como una acuarela. Entonces, cuando me dijiste que podíamos usar un acuarelista y pensamos en Francisco, pues bueno, a mí se me abrió el cielo, porque además Francisco y yo habíamos hablado con anterioridad de a ver si hacíamos algo alguna vez, ¿no? O sea que yo estoy encantado.
Francisco, ¿a ti te sorprendió la llamada de Carlos cuando te llamó? Sí, me sorprendió, aunque nos conocíamos, pero me sorprendió y me alegró muchísimo tener la oportunidad de colaborar. No me imaginaba que la colaboración se iba a materializar en algo como un libro, porque de hecho tengo que confesar que yo no conocía el anterior libro de Carlos. Bueno. Y me perdonan, ¿no? Y la verdad es que es la oportunidad de ver las ilustraciones acompañando a una inmersión sonora como la que constituye escuchar las grabaciones de Carlos, además con sus textos, casi creo que no falta nada. El sonido lo llena, de todas formas lo llena todo, emocionalmente creo que llena todo el espacio. Y sumado a su voz, las ilustraciones yo creo que son pues, una nota de color ahí, pero desde luego el sonido es tan evocador que lo llena todo, como digo, ¿no? Pero para mí fue una sorpresa muy grata el poder colaborar con Carlos y con Editorial Anaya, por supuesto. Sí, porque yo personalmente he de decir que con la edición del libro para mí ha sido muy fácil trabajar con vosotros dos. O sea, que yo creo que ha sido un libro que ha fluido muy bien, ¿no? Cada uno teníamos claro nuestra parte y vosotros, Carlos, los textos y los sonidos, y luego Francisco enseguida ha encontrado, ¿no?, la ilustración que acompañaba perfectamente la parte de Carlos. ¿Cómo ha sido para vosotros esta colaboración mutua? Carlos, por ejemplo. Tú lo has dicho, muy fácil, porque hemos colaborado, evidentemente, pero yo creo que además tú has permitido, como editora, que también tienes tu parte, que cada uno trabajemos según nuestros criterios, ¿no? Bueno, alguna coma me has quitado a mí, alguna historia, ¿no? Y algún sonido, algún dibujo ha habido que cambiar, pero en general yo me he sentido con toda libertad, con toda la confianza por parte de la tuya, pues para hacer el libro que yo quería. Y claro, en esas circunstancias yo creo que Francisco también ha debido sentir lo mismo, porque lo cierto es que salvo alguna cosita que por razones objetivas no cuadraba, pues hemos acertado la primera, ¿no? Yo soltaba una cosa, él soltaba otra y parecía que estaban hechas la una para la otra, aposta, ¿no? Entonces, pues ha sido muy, muy fluido, muy fácil, la verdad. Sí, para mí también, porque afortunadamente llevo mucho tiempo dibujando y he pasado también mucho tiempo en el campo como Carlos y tengo evocaciones de esa naturaleza en forma de dibujos, de muchas cosas, de muchos momentos y no ha sido demasiado difícil encontrar alguno que encajara con las grabaciones. Y es que además hemos hablado bastante, ¿no?, durante el proceso de trabajo a distancia, porque él vive en Sevilla, yo vivo en Balsaín, en Segovia, y encima pues teníamos una pandemia de por medio, pero sí que había una cierta afinidad, como que los dos vemos las cosas, vemos el paisaje, vemos la atmósfera de una manera muy, muy análoga, ¿no? Evidentemente él ve de una manera y yo de otra, pero sí que había mucha afinidad a la hora de describir sensaciones, ¿no? Yo me acuerdo un día hablando de cómo, de amaneceres distintos que habíamos vivido en las marismas de Doñana, en marismas Guadalquivir, en días de invierno, ¿no? Y cada uno contaba una cosa, pero al fondo, en el final, la música de nuestras descripciones era la misma. En ese sentido, yo creo que yo muchas veces cuando concibo un paisaje sonoro, porque estos son montajes, evidentemente, ¿no? Son grabaciones resumidas en 2-3 minutos de situaciones muy largas, momentos que pueden durar horas, resumido en unos pocos minutos, pero que en el fondo nos fijábamos en los mismos detalles, en los mismos horizontes, en la misma línea neblinosa del fondo, que para mí es un sonido desflecado y para él es un trazo así como diluido de acuarela. Es decir, creo que los dos hablamos bastante el mismo lenguaje simbólico, ¿no? Y yo le contaba que si yo me dedico al sonido fundamentalmente es porque no sé pintar como él, porque a mí lo que me gustaría es hacer esas ilustraciones, esas acuarelas y esas maravillas, ¿no? Y como soy muy malo con los pinceles, con el lápiz, pues me dedico a otros pinceles que son los del sonido, la grabación y la edición y el montaje sonoro y el texto. Yo tengo que decir que apuntando a algo que has comentado, Carlos, en respecto a esa imagen de la marisma, esa imagen de la marisma fue una de las ilustraciones que he hecho exclusivamente para el libro. Y en esa conversación, Carlos
me describió con unas pocas palabras cómo él, el momento en el que había hecho esa grabación, lo que le evocaba emocionalmente, y una descripción somera de lo que veía. Y yo creo que me fue súper fácil dibujarlo, porque yo había visto eso mismo que él contaba, él me decía, ¿no? Y no fue nada difícil plasmarlo en una acuarela. De modo que ojalá hubiera podido hacerse todo el libro de esa manera, ¿no? En base a crear algo personalizado, ¿no? Exclusivo para esas grabaciones. Pero bueno, ha sido muy interesante. Un mensaje para Naya, Laura. Sí, sí, sí. Tomo nota. Porque es verdad lo que dice Francisco, porque perdona, sí. aparte de los sonidos, ¿no? La calidad de los sonidos y eso es la habilidad que tienes para describir, ¿no? Porque lo que suena, a mí me parece maravilloso que tengas esa capacidad de expresarte y de contar todo lo que suena, ¿no? Lo que dice Francisco, ¿no? Lo fácil que es verlo, ¿no? Ver y que describas y que la gente pueda ver lo que tú has visto, lo que has vivido, ¿no? Y eso yo creo que también es algo que aporta el libro. Sí, totalmente. Luego, cuando habláis los dos de... No, porque los dos, claro, habéis pasado muchísimas horas en la naturaleza. Carlos grabando, tú, Francisco, dibujando. ¿Hay alguna diferencia en la manera de aproximaros que tenéis a la naturaleza? No sé, Francisco, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves alguna diferencia en tu manera de trabajar respecto a Carlos? Yo tengo que contar una cosa que creo que le he contado a Carlos, pero la cuento también aquí, y es que yo muy joven quería hacer grabaciones de sonidos de la naturaleza. De hecho, me iba al campo con una parábola de aluminio que era de un calefactor de resistencia. Le puse un micrófono en medio y grababa con una grabadora de cintas de cassette, grababa sonido y me lo pasaba bomba. Y de modo que como que yo de algún modo también habría querido profundizar mucho más en ese aspecto. Ya lo ha hecho Carlos con creces. Y en cuanto a si hay una diferencia, yo creo que el modo en el que nos aproximamos emocionalmente a la naturaleza, como ha explicado Carlos, creo que no es muy distinto. Creo que lo que nos evoca es muy parecido. La única diferencia, y digo única porque es una pequeña parte de la experiencia de sumergirte en la naturaleza, que es lo que te llevas de ella, esa pequeña diferencia es que yo me la llevo en forma de unas notas de color sobre un papel y él se las lleva grabadas en diversos formatos. Pero creo que la forma de aproximarnos, quitando eso, que es como la técnica para dialogar de alguna manera con la naturaleza, porque yo lo concibo como una forma de diálogo, porque cuando estás dibujando, cuando estás grabando, estás con todos tus sentidos puestos en eso que tienes ahí y es de algún modo te sumerges y es como si dialogaras con la naturaleza, ¿no? El lenguaje es distinto, pero creo que en esencia lo que nos mueve a volver a esos sitios a los que yo también repito, siempre voy a los mismos sitios. En esencia creo que es muy parecido lo que nos mueve. Bueno, yo creo que hay una cuestión. Este libro, si algo tiene, si algo rezuma, es, permíteme la vanidad, autenticidad, ¿no? Porque es un libro que está hecho con los pies en el barro, o sea, literalmente. No estamos contando situaciones así un poco de documentación, sino que son situaciones vividas, intensamente vividas, aburridamente muchas veces, porque estás ahí y no sucede nada, pero son situaciones vividas en primera fila. Estábamos, cada uno en nuestro momento, evidentemente, pero estábamos ahí. Entonces, yo creo que el sonido transmite muy bien esa inmediatez, aunque sea un montaje, aunque esté resumido, decía hace un momento, ¿no? En 2 minutos hay una secuencia que allí duró 3 horas, 5 horas o 4 visitas diferentes, pero eso transmite, creo yo, esa autenticidad. El sonido tiene una virtud, que es que apela directamente a las emociones y a los recuerdos, ¿no? Entonces, yo le decía a Francisco cómo era para mí Doñana y él lo estaba viendo porque se acordaba. Y yo aspiro a que los lectores o oyentes o no sé qué son quien maneja este libro, pero bueno, lectores, oyentes y espectadores sientan algo parecido. Son mis recuerdos, ¿no? Esas piezas son tal y como yo recuerdo que sucedieron. Estábamos allí, estaba yo solo casi siempre o acompañado por alguno de
amigos, amigas que me llevan al campo a grabar, y pasaban muchas cosas muy dilatadas en el tiempo, gritaba un bicho, maullaba un lince, aullaba un lobo, no sé qué, y yo lo resumo tal y como yo lo recuerdo, pero es un relato, es evidente que es un relato, ¿no? Pero yo creo que me fijo cuando estoy preparando esos relatos en, cosas, en las mismas cosas que se fija Francisco, ¿no? Que es cómo es el horizonte, qué hay en el suelo, cómo suena un arbusto que hay aquí un poquito más adelante. Yo lo grabo, él lo pinta, pero lo que hacemos los dos, cada uno con nuestro punto de vista, es un análisis de lo que tenemos delante y una selección de los elementos que hay ahí que después nos permiten contar esa historia. Para mí los elementos son sonoros, el horizonte, el plano general, lo que está lejos, el eco, la acústica, la reverberación, un grillo, un saltamontes, una rana, y para él, pues, yo es que no lo concibo, él piensa en colores, ¿no? A mí esas cosas se me escapan, pero bueno, él elige ese tipo de elementos y compone un lienzo, como dice él, análogo, es distinto, pero nos fijamos en las mismas cosas. Porque en el fondo los dos lo que también tenéis que hacer es camuflaros, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Para poder pintar, para que se os deje, una vez que se deje pintar o grabar por ti, Carlos, os tenéis que, ¿no? Os tenéis que, ¿cómo se dice? Mimetizar, ¿no? Con la naturaleza y que no pasa desapercibido. Hay dos formas de estar, hay dos formas eficaces de estar en la naturaleza para que sucedan cosas delante de ti, las veas, las oigas, las pintes o las grabes, ¿no? Tú cuando llegas al campo, hagas lo que hagas, siempre eres un intruso. Y entonces todos los animales se espantan y todo está lejos. Salvo que pintes paisajes, todo está lejos. Como que guardan, esa distancia es una muestra de desconfianza, ¿no? Los animales te hacen el vacío alrededor. Y luego hay dos formas de estar ahí. Una es, por medio de la inmovilidad y de la paciencia, pasar escondiéndote o haciéndote invisible, pasar desapercibido. Entonces los animales, pues poco a poco se van tomando confianzas. Alguno arriesga más, uno se acerca, se pone cerquita de ti. Y ahí puedes empezar ya a trabajar, porque es cuando la naturaleza se expresa con naturalidad, ¿no? Hasta entonces todo era alarma, tensión, miedo, están fuera, corriendo, espantados, ¿no? Al cabo de un rato eso casi siempre sucede. Por eso yo digo por ahí en algún sitio que una buena espera nunca decepciona. A lo mejor vas a buscar una cosa y ese bicho no aparece. No suele aparecer, pero aparecen otras cosas, ¿no? Pero hay un momento que yo supongo que a Francisco le habrá pasado, que a mí me pasa muy, muy, muy rara vez, pero que cuando te pasa es inolvidable, que es que, lo cuento en la introducción, ¿no? No es que los animales no te vean o tú pases desapercibido, es que te ignoran. Es que te están viendo, te están oliendo, te han calado perfectamente, pero te están ignorando, porque por alguna razón, y no me preguntéis cuál, ellos saben que no eres un peligro. Y esas cosas pasan en contadas ocasiones, pero cuando pasan, la vivencia es tan intensa que yo vuelvo al campo una y otra y otra y otra vez a la espera de que eso vuelva a suceder. En el libro están reflejadas, hay varias, pero cuento dos en la introducción, que son dos experiencias de estas en las que tú estás ahí pero te ignoran, dos animales a los que tú no engañas de ninguna manera, que es un zorro que está a mi lado, ladrando, y a quien no engañas de ninguna manera es una manada de lobos. Y entonces hay una grabación ahí hecha desde dentro de una manada de lobos, al anochecer, rodeado de lobos. Y entonces esos son momentos en los que, yo qué sé, no me quiero poner místico, ¿no? Pero tu comunión con la naturaleza es total. Los animales saben que no eres un problema, aúllan, ladran, pillan, trinan, no sé lo que sea, y se van, te dejan estar tranquilo. Y a mí me dejan con la absoluta necesidad de volver a escribirlo y a contarlo. Francisco, antes que nos cuentes tú cómo es tu experiencia de la naturaleza cuando pintas, me gustaría poner un vídeo para que la gente vea también las ilustraciones que acompañan a los sonidos de Carlos. No sé si lo podemos poner, Sara.
Pues nada, Francisco, Y cuando... en cuanto a cómo me mimetizo yo en la naturaleza cuando voy a dibujar, pues la verdad es que es muy importante. Yo nunca, por ejemplo, no me meto en ningún sitio, no utilizo Hide, no utilizo nada de eso. Lo que suelo utilizar muy a menudo, sobre todo cuando trabajo en la marisma, como el espacio es tan abierto, no hay forma de ocultarse, no pasas desapercibido porque eres una I en medio de la nada. Utilizo un telescopio siempre para aproximarme a las aves. Las aves son muy esquivas, las tenemos tan molestadas y machacadas a menudo que nos ven a 1 kilómetro y salen pitando. Afortunadamente, como describía Carlos, con el tiempo, cuando ya ven que no eres un peligro, se van aproximando y llega un momento en que medio pasan de ti. Yo las experiencias más intensas que he tenido en la naturaleza han sido más que en la marisma, en bosques o en la montaña. Para mí la mejor forma de aproximarme a la naturaleza y a los animales es quedándome quieto, quedándome en un sitio, no moviendo demasiado, porque moverte es distorsionar el funcionamiento natural de lo que está pasando allí, de modo que quedándome quieto, a veces también he tenido esas experiencias de acercarse. De hecho, la acuarela del zorro, de una zorrita que aparece en el libro y que se ha utilizado para la presentación de este encuentro, está hecha a partir de imágenes que tomé a una zorrita que se acercó estando en la montaña, se acercó hasta mí, supongo que buscando algo, no sé lo que era, y fue una experiencia muy interesante. He tenido experiencias muy, muy intensas fuera de España, en África, con animales que me superaban con creces en tamaño, con lo cual hace que la experiencia sea todavía más intensa. Pero de eso de esa experiencia ya hablaremos en otro momento. Porque, Francisco, imagino que muchas veces, claro, estás dibujando porque el sonido captas el momento, pero dibujando hace falta más tiempo. ¿Haces fotos o intentas concentrarte y hacer el dibujo en vivo o por si acaso se va el animal, le fotografías también? ¿Cómo lo haces? Sí, hago todo eso. Intento siempre, en la medida en la que lo permite la especie, el momento, dibujar siempre el natural, aunque sea captar gestos, lo que sea. Siempre también me llevo imágenes de vídeo, porque me ayudan mucho, porque me resulta mucho más útil imágenes en movimiento que imágenes estáticas. Suelo llevar una cámara al campo y tomo imágenes. Y luego en el estudio, de algún modo, lo que hago es reunir esas sensaciones que están en el cuaderno de campo, que son más intuitivas, más frescas, pues las combino con la información que puedo extraer de vídeos, de otros apuntes que yo tenga. Y bueno, también depende mucho del tipo de trabajo que esté haciendo. Hay trabajos que te permiten pasar mucho tiempo en el campo tomando apuntes directamente del natural. Hay otros que tienes que hacer básicamente en estudio por cuestiones de tiempo y de agenda, pero un poco todo eso que has mencionado. Y Carlos, te quería preguntar, ¿tú cuándo vas a grabar? ¿Sabes que tienes una idea de qué quieres grabar o dejas que te sorprenda la naturaleza y grabas? Es decir, no sé si tienes, a lo mejor, fíjate, si vas a grabar el lince, a lo mejor seguramente sí vas buscando el lince, ¿no? Pero en otras ocasiones, cuando vas al bosque, ¿tienes claro qué es lo que puedes grabar o no? Siempre vas con la buena expectativa, pero tú buscas algo y el campo te da lo que quiere. Entonces, la mayoría de esas grabaciones son casuales. Yo no contaba con meterme dentro de una manada de lobos. Y vamos a ver si grabábamos o no, pero en ningún caso contaba con meterme dentro de una manada de lobos. Sin embargo, la grabación del lince, que es uno de los episodios del libro, yo con el lince había fracasado muchas veces a la hora de ir a grabar bien, no oído a lo lejos, sino a grabar de cerca. Y el año en cuestión decidí que se tocaba y nos tiramos 3 semanas en el campo. Digo no es porque me las tiré casi todas con un amigo, con Samuel Pla, que es el que sabía por dónde supuestamente iba a pasar el lince. Pasó 3 semanas después. Estuvimos esperando a que la gata maullara. Además el lince tiene la mala costumbre de maullar, de entrar en celo
como dicen, de Nochebuena a Reyes, o sea, en el cambio de año, en la noche del año y las noches más largas y más frías del año, ¿no? Y de noche además, maullan de madrugada. Y entonces en esa larguísima espera, mientras que el lince no decía ni miau, pues otros muchos animales dijeron de todo, ¿no? Entonces hay muchas grabaciones de discusiones de búhos reales, peleas de zorros, cárabos, mochuelos, un montón de animales que estaban haciendo su vida. Yo estaba ahí como un paparazzi grabando, mientras que esperábamos a que el lince dijera algo. Eso es un caso extremo, pero eso es muy normal. Tú vas al campo y, hombre, sí, puedes suponer lo que vas a encontrar, pero no siempre sucede. Diría que casi nunca sucede, pero de esas pequeñas frustraciones salen todas las demás satisfacciones. O sea que por eso insisto que una buena espera casi nunca decepciona, ¿no? Porque no, siempre alguien dirá algo, alguien aparecerá. Yo Y me tengo una imagino ventaja que, Carlos, respecto a Francisco. Yo tengo una ventaja respecto a los seres visuales, nosotros los que vamos de oídas, es que podemos andar tranquilamente y trabajar y ver de noche. De noche, para mí la noche es la noche, los crepúsculos, la hora antes de que amanezca, es el intervalo ideal para grabar y para estar en el campo, porque cuando la vista no te cuenta nada, el oído lo es todo. Y entonces las narraciones nocturnas, las secuencias nocturnas, tienen una peculiaridad, una calidad que no tienen las diurnas, son mucho más... El relato sonoro es mucho más intenso, ¿no? Porque incluso el que está oyendo la grabación, el montaje, sabe que tiene que cerrar los ojos, porque no puede esperar que nada le venga por los ojos, salvo quizá las estrellas y la luna, ¿no? Entonces son momentos en que vas un poco de descubierta, a ver qué pasa, ¿no? Pues sí, esperas un búho, esperas un lince, pero a ver qué pasa, porque de día aún puedes prever, verlas venir, de noche todo es una sorpresa. me imagino, Carlos, que por ejemplo, el lince, ¿no? Después de 3 semanas esperando a que el lince dijera miau, esos nervios, esa tensión, ¿no? Cuando lo consigues grabar, me imagino que es una tensión de que haya batería, de que no se corte, ¿no? Porque claro, en todos esos momentos que estás grabando tienes que estar constantemente, que me imagino, ¿no? Cambiando o baterías o cintas, ¿no? Y Bueno, siempre tienes ese temor cuando te toca cambiar o no. a mí me ha llegado a pasar ir a grabar un urogallo a la madrugada, a las 3 de la mañana, en una abedular en la cordillera Cantábrica, un lugar remoto donde tardas horas en llegar, dándote golpes con todas las ramas del bosque. Y cuando empezó a cantar el urogallo, rompes el magnetofón. Entonces, bueno, yo sí que lo que tengo muy claro desde que empecé es que necesitas el mejor material técnico que te puedas permitir, e incluso aunque no te lo puedas permitir. Y eso te garantiza que la grabación va a ser mejor y también te garantiza que en el momento de ir a darle a grabar no te vas a quedar sin batería, por ejemplo, ¿no? Porque es muy frustrante, sería perderlo todo, y entonces técnicamente yo creo que hay que ir muy bien equipado, lo mejor que puedas, y renuncia a un par de viajes para comprarte un buen micrófono, siempre con la mejor calidad para que el equipo no sea el problema. El equipo no puede ser un problema. O sea, a un pintor no se le puede secar el tubo de acuarela, no puede ser, ¿no? Si es que se os seca, no sé, igual luego le echáis agua, ¿no? O un fotógrafo no se puede quedar sin tarjetas en la cámara, ¿no? Entonces, no, la técnica no puede ser una limitación en ningún caso. La técnica en el campo ni la técnica luego en el estudio de montaje, ¿no? Porque todo esto luego hay que procesarlo. Igual que un Francisco luego pinta su cuadro en su estudio, yo pinto mi cuadro en una edición de sonido. Pero eso no tiene que ser el problema, ¿no? Y ya para terminar, porque es que veo que hay muchas preguntas que ahora os hará Sara en el chat, que está muy activo. Quería preguntaros, si alguien quiere iniciarse en la grabación del sonido de la naturaleza o en la ilustración de aves, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiere empezar como vosotros? No sé, Carlos o Francisco, me da igual. Bueno, yo no sé si dar consejos, yo te digo cómo empecé yo. Hay una serie de casualidades, carambolas, pero yo antes de ni siquiera pensar en que iba a grabar sonido, ni a imaginarme, ni tenía ni idea de lo que era un micrófono direccional o un micrófono cardioide, yo ya estaba escuchando el canto de los pájaros, ya estaba conociendo la materia prima, ya me gustaba, ¿no? Entonces, la mejor herramienta para irse al campo a grabar, a pintar, a escribir o a filosofar es conocer la materia prima, conocer
los animales, dónde andan, qué hacen, tener fascinación por lo que hacen y luego también capacidad de análisis y para mí una herramienta fundamental, disfrutar aburriéndote, entréname, con un aburrimiento creativo, esperando a que las cosas sucedan, porque en la naturaleza casi nunca pasa nada a la primera. Francisco, ¿y tú quieres dar algún consejo? Me pasa un poco igual. O sea, yo podría dar consejos técnicos. De hecho, imparto cursos de ilustración naturalista y de dibujo científico y nos vamos a dibujar un grupo al campo y nos pasamos un día o un fin de semana así. Pero yo coincido con Carlos en una cosa. Y es que lo más importante es disfrutar de estar en ese sitio donde vas a llevar a cabo esa actividad. En el caso de dibujar, creo que lo más importante es lanzarse a hacerlo, porque desgraciadamente dibujar requiere una cierta destreza, pero no es mucho mayor la destreza que se necesita para dibujar que para escribir tu propio nombre. La herramienta las tenemos. Y lo más importante creo es que quien quiera dibujar de la naturaleza se lance a hacerlo independientemente del resultado. Y que lo viva como un camino más que como un destino, sino como un disfrutar por ese camino, ese aprendizaje y disfrutar del tiempo que pasas en contacto con la naturaleza, tomando como excusa dibujarlo. Pues nada, Carlos, Francisco, como hay muchas preguntas, y antes de que Sara las haga, vamos a ver el último vídeo, un montaje muy bonito que ha hecho Carlos con sus sonidos y con tus ilustraciones, Francisco, para que la gente un poco vea más trabajos vuestros. Y nada, y ya nos quedamos con Sara. Gracias por venir a los dos. Muy bien, gracias. Ahora hacemos un examen, a ver si alguien identifica quién estaba cantando ahí y qué se veía. Bueno, aquí vuelvo. Muchas gracias a los tres. Como dice Laura, hay muchos comentarios y algunas preguntas, sobre todo, nada, comentaros para que os traslademos la enhorabuena por este trabajo que habéis realizado. Y bueno, destaco sobre todo la participación en el chat de Cristina Pablos Busto, que es del programa Bosque Habitado. Carlos, que para que la ubiques, porque dice que habéis coincidido hace unos días en el Premis Ones de Tarragona. Y bueno, pues nada, dice que le ha encantado escucharos y que le gustaría dar la enhorabuena a Carlos y a los colaboradores por tal regalazo de libro. Que es un libro que está deseando degustar con los 5 sentidos y que seguro que es una herramienta de educación ambiental imprescindible en las bibliotecas y en los colegios y una excelente herramienta contra la sordera ambiental y el déficit de la naturaleza. Esto último me encanta, este comentario que nos traslada. Y bueno, y nos pregunta
que cuál es el sonido o el dibujo del libro que más os conmueve. No sé si sois capaces de contestar a esta pregunta o tenéis el corazón partido, no sé. No, esa es la típica pregunta de ¿qué te llevarías a una isla desierta? ¿No? Pues es adaptada a esto. A mí lo que me conmueve no es tanto las grabaciones o los sonidos como el estar allí, la vivencia de haber estado allí, ¿no? Entonces, un día de calor achicharrante con las chicharras, el raca de la sierra hasta continua puede ser tan emocionante como una noche en una charca escuchando un concierto de anfibios, ¿no? Pero bueno, por ser un poco, por no escaparme, no escaquearme, aparte de ese amanecer de Doñana que ya hemos hablado hace un momento, que hay pocas cosas que sacudan más que estar en una inmensidad, con un horizonte a 30 kilómetros a tu alrededor, lleno de sonidos, lleno de ruidos, una inmensidad aún así llena de actividad. Por elegir lo que me llevaría a la isla desierta famosa, pues hombre, yo me quedaría con la vez que nos metimos con mi amigo Fernando de sopetón, de hocicos, que se dice en la manada de lobos. Eso es una cosa para que uno no está preparado, ¿no? Uno está preparado para escuchar un lobo, para escuchar la reverberación del lobo en la noche, para cuando lo oyes imaginarte ver en tu cabeza todas las historias, todas las leyendas, todos los mitos en torno al lobo. Pero eso que de pronto unos animales así a la hora del crepúsculo, que ya casi de noche, el lubricán se llama esa hora, empiezan a moverse a tu alrededor y a gruñir y de pronto uno empiece a aullar, que es el alfa, el líder, y toda la manada aúlla a tu alrededor y que no se te caiga el micrófono al suelo, que es lo que tiene que pasar, que se te caiga el micrófono al suelo, pero en este caso lo mantuve. Y cuando acaban de aullar, pegan un gruñido, se van tranquilamente como si no pasara nada, pues yo creo que esas son cosas que no sé si lo estoy contando bien, pero te aseguro que es algo que está más allá de mi capacidad de evocación. ¿Y tú, Francisco? Pues en mi caso lo tengo bastante claro cuál evocar, aunque es muy difícil extraer una porque la mayor parte de las veces hay muchas sensaciones vinculadas a cada dibujo. Yo, de hecho, veo un dibujo de los que he hecho y recuerdo perfectamente qué tiempo hacía, si hacía calor, los sonidos que había alrededor. Pero como digo, si tuviera que quedarme con alguna, podría resaltar una ilustración de una marmota que aparece en una grabación que se titula La bonanza de la montaña, creo, porque cuando estaba dibujando esa marmota yo estaba en un sitio del Pirineo que se llama el Circo de Goriz, estaba en medio de un roquedo, empezó a llover, yo estaba dibujando con el paraguas en la mano y el papel puesto en el suelo, el telescopio. Las marmotas cuando empieza a llover salen de las madrigueras, les encanta ese momento inicial. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que paró de llover, cerré el paraguas, llovía muy lentamente. Cuando lo más lógico habría sido salir corriendo a refugiarme en algún sitio, me quedé ahí y el regalazo de estar en ese sitio cuando paró un poco de llover y yo veía como toda la naturaleza seguía adelante sin pararse como hacemos nosotros cuando llueve, eso fue una experiencia muy, muy bonita. Mirad, otra pregunta que nos hace Begoña Córdoba va para Carlos y dice, Carlos, que has comentado dos formas de camuflarse. Una es conseguir que los animales te ignoren y la otra que no sé si la has dicho, pero que no se ha enterado, que no le ha quedado claro cuál era la otra. No, bueno, son más que formas, son actitudes. Bueno, una forma de camuflarse que usamos mucho es, pues como hacen también los fotógrafos, es meterte en una caseta, en un observatorio, en un aguardo. Le llamamos un hide, ¿no?, en inglés, porque es un escondite, vaya, lo que de toda la vida ha sido una choza, un aguardo, una cabañita, y desde ahí, bueno, pues puedes pasar desapercibido. Pero siempre tienes que llegar y tienes que irte. Antes o después tú vas a ser un intruso o una intrusa, seguro, ¿no? La otra forma es, a base de esa paciencia, ese aburrimiento creativo que decía, estando mucho tiempo, pues que casi si no te mueves, te disimulas, no haces aspavientos, llegas a pasar desapercibido, sencillamente, ¿no? Pero aún así también llegará un momento en que tengas que levantarte, marcharte y todos saldrán de estampida. Y la tercera forma, que es la casi imprevisible, que es esa que decíamos que los animales te ignoran porque saben que no eres un problema.
Pero bueno, eso ya, insisto, no son técnicas, no son formas, son actitudes. Tu actitud paciente y sabiendo que hay una maldición en este oficio, ¿no? Y es que tú puedes estar horas esperando a que alguien diga algo, a que algún animal aparezca, y cuando recoges el equipo, entonces es cuando hablan, ¿no? Siempre actúan cuando ya te estás yendo. Entonces yo hay veces que un poco tontamente hago como que recojo, a ver si alguien pica, ¿no? No pica nunca. Pero bueno, que son actitudes más que técnicas de ocultamiento, son actitudes de paciencia y de ir con respeto, ¿no? No hacer aspavientos, no hacer ruidos, no llevar una colonia que espante a todos los mamíferos que van de olfato a kilómetros, ¿no? Yo creo que son cosas de sentido común. Mira, por aquí Estrella Maestre os hace otra pregunta. Bueno, primero os da la enhorabuena por este trabajo que comparte tanta sintonía y resonancia entre ver y oír. Y la pregunta que nos deja ¿es acaso la búsqueda y el placer por disfrutar de momentos de silencio que ambos necesitáis para trabajar lo que más os ha unido a la hora de transmitir lo que veis y oís en el campo? Yo creo que es que esa afinidad es previa a que trabajáramos juntos, ¿sí? Si ha funcionado tan bien es porque ya los dos y cualquiera que salga con una actitud contemplativa a la naturaleza, ya va buscando ese silencio. A mí me gusta decir que yo llevo 30 y tantos años buscando momentos de silencio. El silencio no existe, ¿no? El silencio es el sosiego. Cuando hablamos de silencio nos referimos al sosiego, ¿no? Lo que no excluye el sonido, excluye la perturbación. Pero buscamos esos momentos. Hay silencios clamorosos, ¿no? Y en la marisma, esto que hemos comentado antes, había un guirigay de voces, cientos de miles de voces, cientos de miles, porque habría 100.000 gansos pegando gritos a lo mejor, que es un silencio clamoroso, ¿no? Es lo que buscamos. Buscamos ese lienzo vacío sobre el que se compone la imagen. Francisco pinta sobre un fondo, yo pinto sobre un silencio, ¿no? Hay una anécdota de un director de Stokowski, ¿no? Un director de orquesta, que estaba dirigiendo un concierto y la gente estaba muy ruidosa, entonces paró la orquesta, se dio la vuelta y les dijo: así como los pintores componen su obra sobre un lienzo en blanco, los músicos lo hacemos sobre el silencio. Ustedes ponen el silencio y nosotros la música. No se puede ser más elegante a la de dar una bofetada a la gente. Pues nosotros vamos buscando ese silencio, ese telón, ese lienzo vacío, donde colocamos después nuestras imágenes, nuestros colores. Pero la afinidad es previa a este encuentro. Digamos que si ha funcionado bien es porque ya funcionábamos en la misma clave. Qué bueno, Francisco, no sé si quieres aportar algo más porque lo has descrito de una manera tan bella, ¿no? Es así, buscamos ese silencio que al final es también una forma de conectar con la naturaleza, pero porque permite conectar contigo, ¿no? De una manera profunda, ¿no? Y yo creo que a nadie le es ajeno el hecho de que cuando vas a un espacio natural, un espacio abierto, yo creo que la mayor parte volvemos siempre a casa con una paz y una tranquilidad, un sosiego, como decía Carlos, interior, que de otro modo creo que no es posible conseguir. Así que algo habrá en ese silencio que nos es necesario. A mí lo que me gustaría decir es que en este libro pues, tratamos espacios conocidos, ¿no? Pues están las marismas, están los bosques del Pirineo, están, yo qué sé, la sierra de Guadarrama, Balsaín. A mí lo que me gustaría es que la gente que lea, oiga o haga lo que haga con esta extraña obra, perciba que hay otra manera distinta de verlo y de oírlo, ¿no? De estar allí. No es un relato convencional. Hablamos de lo que todo el mundo conoce, de los lobos, los urogallos, los linces, las gansos, las grullas, todo el mundo que se dedique un poco a la naturaleza, pero lo contamos desde una perspectiva distinta y como desde una vivencia distinta, ¿no? Y eso puede ser lo enriquecedor, de contar las cosas desde uno que está a la espera de que pase algo, no que vaya activamente a buscarlo, sino que estás a la espera. Sí, que se deje sorprender, ¿no? Por lo que pueda encontrar. Sí, yo creo que es la actitud más enriquecedora es dejar de sorprender, efectivamente.
Y ya por último, nos quedan un par de minutitos. Siempre me gusta acabar recomendando a nuestros espectadores, pues ya que estamos en época estival y que vienen las vacaciones de verano, de esos sonidos que vamos a encontrar en este periodo del año. Alguno que nos recomendéis vosotros, que no podemos dejar de disfrutar este verano. Francisco. Pues, a mí hay uno que en esta época todavía, aquí en el sur, todavía se puede disfrutar, pero conforme subimos hacia el norte, es más fácil encontrarlo. Y es el sonido de los grillos durante el día, zonas que hay, en donde hay herbazales frescos, abiertos. Ese sonido de los grillos, con el sonido del viento y el sonido de las hojas mecidas por ese viento, para mí es único. Y es como si fuera un indicio de que en ese sitio hay algo especial. Bueno, en el verano la característica o la banda sonora del verano son dos. Son los sol y moscas, ¿no? Los insectos, las chicharras, raca, decía antes, las abejas cada vez menos, por desgracia, pero en fin, las estridencias de los insectos. El sonido del verano para la mayoría de la gente es el mar, evidentemente, ¿no? El mar tiene todas las voces imaginables y también forma parte del paisaje sonoro. Pero para mí, lo ha comentado antes Francisco, y para mí es uno de esos momentos de mi catálogo favorito, ¿no? Que es la buena vida en las montañas de las Marmotas. Allí en el Pirineo, las tardes estas de verano, cuando a lo lejos retumba el trueno, ¿no? Que refresca un poquito, saltamontes en la hierba, las vacas pastando, la buena vida de las vacas también, ¿no? Pastando tranquilamente, el tintineo del ganado y una marmota pegando gritos, ¿no? Con el fondo del valle, esa especie de murmullo, que es una especie como de sonido de agua, de eco, de viento, todo mezclado. Esa situación es lo que yo definía como la buena vida de las marmotas, toda la vida, el invierno durmiendo como marmotas y cuando hace calor salen a un balcón maravilloso con el valle. Pues la buena vida de las marmotas, la bonanza en la montaña, es para mí el sonido añorado del verano. Pues tomamos nota de esas recomendaciones y bueno, para terminar, de nuevo daros las gracias, animar a los espectadores que se han unido hoy a esta presentación, el pasarse por las librerías a comprar el libro, lo muestro por aquí. A ver, que lo tengo del revés, lo muestro para aquí. Y nada, también recordarles que nada, si quieren volver a ver esta presentación, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Que nada, que subimos todas nuestras presentaciones y si se han perdido alguna que les interesa, también la van a encontrar en nuestro canal. Y nada, con Anaya que volveremos en septiembre seguro. Y nada, desearos un feliz verano y que os sigáis dejando sorprender por todos esos sonidos que nos vamos a encontrar en esta época del año. Así que nada, muchas gracias y nada, nos vemos. Gracias, Sara. Adiós.